Buenas tardes, estimados participantes de los diferentes convenios del IESIP. Es oportuna la ocasión para brindarles una calurosa bienvenida a este periodo académico de la asignatura Inglés 1, en el cual pues, nos proponemos compartir experiencias, conocimientos y conceptos, ideas relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza del inglés como segundo idioma o como una herramienta fundamental para apoyar profesionalmente los futuros eh, profesionales de esta casa de estudios. Mi nombre es Sandra Cruz, les doy la bienvenida a este encuentro virtual programado para el día de hoy, en el cual vamos a dar inicio formalmente al desarrollo de la unidad temática número 1, denominada categorías gramaticales. Previamente quería informarles o reiterarles que están disponibles en plataforma, y le digo reiterar porque lo coloqué con anticipación para que ustedes lo revisaran, lo desarrollaran, lo referente a la unidad número 1, a través de un trabajo escrito, van a tener la oportunidad de desarrollar un trabajo en el cual van a plasmar los elementos que conciernen a la unidad número 1, que son las categorías gramaticales llamadas también clases de palabras o mm, partes del discurso. La evaluación de esta área, de esta asignatura, está comprendida en 4 unidades temáticas eh, con sus diferentes criterios específicos que conlleva cada una de esas evaluaciones y que van a ir distribuidas en porcentaje de 25% cada uno. Es por ello que deben estar atentos a la revisión permanente de la plataforma, de los eh, materiales de apoyo y de las diferentes encuentros virtuales que vamos a llevar a cabo, que también a través de ellos se amplían algunos de los conceptos que están planificados en cada una de las unidades. Como le dije anteriormente, vamos a iniciar el desarrollo temático de la unidad número 1 denominada categorías gramaticales. Estas categorías gramaticales son, digamos, todo ese conjunto de palabras o agrupación de palabras que deben conocerse para el aprendizaje de un idioma, en este caso del idioma inglés. Las categorías gramaticales son también llamadas tipos o clases de palabras y son, como su nombre lo indica, pues estas agrupaciones o categorías en las cuales se organiza un idioma para estructuralmente constituirse en diferentes, digamos, textos, desde sus elementos más esenciales como las palabras y oraciones, hasta un texto de un sentido muchísimo más amplio. Es decir, cuando abordamos un idioma, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito, vamos a encontrar diversos tipos de palabras. Esas palabras tienen o pertenecen a una categoría y esas son las que vamos a estudiar el día de hoy. Les quiero recordar que el, la metodología eh, con la cual se trabaja en este tipo de encuentro eh, consiste en dar a conocer los contenidos temáticos, pero ustedes pueden profundizarlos, pueden preguntarles conceptos que no comprendan, pueden contactarme a través de la mensajería de plataforma y realizar diversas consultas en material referencial o bibliográfico que esté a su alcance y profundizar también en esos temas. Eso es una de las elementos esenciales de la andragogía, que ustedes pueden ampliar, profundizar en cada uno de los temas y formar parte de ese proceso de autoformación. Permite pues avanzar mucho más y consolidar los diferentes
competencias lingüísticas que forman parte de un idioma. Les mm, repito mi nombre, yo soy Sandra Cruz, docente de la especialidad de Inglés 1 y estoy a disposición para apoyarlos, para orientarlos en los diferentes aspectos académicos y evaluativos que se van a llevar a cabo en esta área. Entrando ya en materia, vamos a referir el tema número 1, que como les indicaba en el inicio, son las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son, según algunos autores, 8 categorías gramaticales que conforman un idioma. En este caso, el idioma que estamos abordando que es el idioma inglés. Y otros autores coinciden en que son 9. ¿Cómo los dividen? Pues los agrupan mm, en estructuras que tienen elementos comunes y los clasifican o lo denominan en nombres o sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Y cada una de ellas se amplía, se diversifica de tal modo que cada uno de ellos es un tema de bastante profundidad para su estudio. Por eso en el material de apoyo, pues, refiero con un poquito más de amplitud sobre cómo están clasificados, cómo se define cada uno de ellos y la ejemplificación para que se entienda en el proceso de aprendizaje para las evaluaciones que están por realizarse. Bien, las categorías gramaticales también decíamos que se llamaban tipo de palabras o clases de palabras. También se le dice partes de un discurso, porque todos ellos cumplen una función dentro del lenguaje. Algunos de esas categorías pueden cumplir una o dos o más funciones de acuerdo con su ubicación estructural o sintáctica dentro de una oración. Puede ser, por ejemplo, un nombre o un sustantivo. Puede ser un sustantivo y un adverbio. Hay otras de esas categorías que son invariables, no se pueden eh, ubicar flexiblemente en cualquiera de las partes de la oración, sino que tienen una función muy específica, tanto sintácticamente como morfológicamente. No hay esa variación o esa flexibilidad en todas y cada una de ellas. Dice que las categorías gramaticales son las clases de palabras que existen y que conforman un idioma y que son uno de los pasos fundamentales para entender con mucha más facilidad cuando se está aprendiendo un idioma. Se les llama también clases de palabras o parte del discurso y son eso de ellas los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. En nuestro lenguaje común y cotidiano, casi todas esas categorías o partes del discurso las utilizamos diariamente, pero no hacemos esa conciencia de que los estamos utilizando. Mientras que cuando aprendemos un idioma que ya no es el idioma materno, sino en el aprendizaje de un segundo idioma, hacemos más consciente por cuanto hay reglas gramaticales muy específicas y como reglas o normas gramaticales, pues responden también a una convención para su utilización. Allí les ejemplifico, están los nouns o sustantivos, pronouns o pronombres, los adjetivos, a los adverbios, los verbos, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Les indicaba que algunos autores señalan los determinantes como otra de las categorías y allí incluyen los artículos. Artículos en inglés similares al español son los que anteceden al sustantivo y son el, la, los, las, si son determinados, y uno o unas si son indeterminados. El primero de ellos no tienen un orden específico, sino a la manera de ejemplificación en la explicación, están los sustantivos o son los nouns.
¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son esas palabras que sirven para denominar todo lo que existe en el universo, todo para nombrar personas, animales, objetos, ideas, lugares, conceptos, fenómenos, todo lo que hay en el universo real o imaginario tiene un nombre y esos son los sustantivos. Es por ello que pueden ser, de acuerdo a su naturaleza, a su género, a diferentes clasificaciones, pueden ser o pueden existir sustantivos propios si hablamos específicamente de la designación o particularización, ya sea del nombre de una persona, de una ciudad, de un país, de un libro, de una religión, de una organización. Tenemos, por ejemplo, Japón, Canadá, Brasil. También tenemos nombres de personas como Sarah, John, Peter. Mm, tenemos nombres de ríos como el río Hudson. Tenemos nombres de organizaciones como la United Nations, Naciones Unidas, que esas categorías gramaticales, dentro de esta categoría gramatical, como son los sustantivos propios, es la designación particular con la que se designa a una persona o un lugar o un objeto, una organización. Es un ente con una identidad propia. Por eso se le llama sustantivos propios. La función que cumplen los sustantivos dentro de una oración es ser el núcleo o elemento principal del sujeto. Cuando en una oración, recordando que la oración se compone de sujeto y predicado, los sustantivos, ya sean propios, ya sean comunes, ya sean abstractos, ya sean concretos, o cualquiera de las diferentes clasificaciones, ellos pueden servir de sujeto de una oración. Por ejemplo, the cat is black. The cat es un sustantivo común, que es una generalidad en el nombre, no uno particular, y está siendo el sujeto, el núcleo del sujeto de esa oración. También ellos cumplen una función de objeto directo, si van posterior al verbo. O también en algunos casos, y en muchos de ellos, como los adverbios, como algunos que cumplen funciones de adverbio también, van al final en el orden de la oración. Tenemos allí solamente a manera de ejemplo algunos de ellos, como los sustantivos comunes, que son los que designan elementos generales, comunes, y como book, bird, city, country, company, planet, river, world, son eh, la generalidad, son muy genéricos y no individualizan o particularizan como los propios, que son los que tenemos a continuación. Y tenemos nombres de personas como Ruth, tenemos nombres de marcas como Adidas, tenemos el nombre de ciudades, eh, como London, Sweden, tenemos nombres de una organización o un organismo, en este caso una marca como Google, y tenemos un sitio como la Torre Eiffel. Y así podemos ampliar los ejemplos de esta categoría. Y tenemos también unos sustantivos que se pueden palpar a través de los órganos de los sentidos, como la vista, los oídos, el tacto, y otros que sencillamente existen, pero no los palpamos, no los tocamos, no los percibimos. Cuando no los percibimos se llaman abstractos, cuando los palpamos o los sentimos, los percibimos, se les llama concretos. Y les ejemplifico como algunos sustantivos abstractos, como joy, love, peace, ambition, success, knowledge. Son sustantivos que denotan un elemento, en este caso algunos sentimientos o ideas o conceptos abstractos que existen, pero no los podemos tocar, como la alegría, el amor, la paz, la ambición y el éxito. Otra de las categorías importantes para estudiar esta unidad son los verbos. Vamos a recordar desde estudios de bachillerato previos que verbo es el que indica acción. Esa es casi su mayor definición, o su principal definición. Verbo es aquella palabra que indica o expresa acción. También expresa un estado o en algunos de los
usos también indican son procesos. Otra de las características de los verbos es que su conjugación, es decir, se pueden conjugar en las diferentes personas o sujetos de la oración. Vamos a el verbo amar, podemos conjugarlo en los diferentes tiempos verbales, presente, pasado, futuro, y con las diferentes personas o pronombres que conforman los sujetos. Por ejemplo, I love, you love, she loves, si es en presente. Si es en pasado, iría ella amaba, yo amaba, tú amabas. I loved, y termina en ed en este caso porque es regular. Y tienen una terminación específica que lo distingue, lo diferencia tanto la parte escrita como la pronunciación de un presente. Nosotros, como no nativos, tenemos que hacer énfasis en estos elementos de pronunciación porque nuestro aparato fonador tiene que hacer adaptaciones a las pronunciaciones, mientras que el nativo fluye de manera muy natural. Eso se logra a través de la práctica permanente. Eh, Los verbos se pueden conjugar de acuerdo con la persona y el tiempo y el modo en que es el modo verbal. Todos los de, en cuanto a la clasificación de los verbos, también tenemos unos verbos en forma simple, una forma verbo en forma compuesta. Cuando un verbo no está conjugado, es decir, está en su forma natural, se le llama verbos en infinitivo o verbos sin conjugar. Ese terminación es ar, ir, equivalente a nuestro idioma español, como jugar, reír, planchar, sembrar, estudiar, colaborar. Y en inglés se distinguen porque algunas veces se le agrega, se le antecede la partícula to, por ejemplo, to play, to work, to study, to live, to go. Eso se le llaman verbos infinitivos. Les indicaba también que el verbo, así como el sujeto tiene un núcleo, que es el sustantivo, el predicado también tiene un núcleo, es decir, la parte más importante, y en este caso es el verbo, que es el que indica la acción que el sujeto realiza. El verbo es el núcleo del predicado, es decir, la parte más importante, es la que realiza el sujeto. Podemos decir además que la clasificación de los verbos se basa bueno, varios autores pues difieren en esa clasificación o hay diversas maneras de clasificarla. Uno de ellos es indicando que existen verbos comunes, que son los que se les comúnmente, acciones que comúnmente se realizan a través de una acción y son a su vez divididos o clasificados en regulares o irregulares. Regulares cuando el verbo termina en ed en el pasado y participio pasado, como el verbo played, en pasado sería played o played, y el played en la escritura, no en la pronunciación. Work, worked en la escritura, pero se pronuncia worked. El verbo prepare en pasado sería prepared. Esa terminación ed en el pasado y en el participio pasado es la que determina que, o nos indica realmente que el verbo está en un verbo regular. Mientras que los verbos irregulares tienen terminaciones diferentes a ed en el pasado y en el participio pasado. Un ejemplo de un verbo regular, irregular, es el verbo go, el verbo ir. En presente el verbo es go, en pasado el verbo es went y en participio pasado es gone. Entonces, esa manera diferente de escribir ese verbo, tanto en el pasado como en el participio pasado, determina o hace que sea un verbo irregular. También hay dentro de esta clasificación, así como existen verbos comunes, que son la mayoría, la gran mayoría, existen unos que tienen características muy particulares, que son los auxiliares o modales. Esos auxiliares modales tienen una utilización muy particular y características muy inherentes a ese tipo de verbos. Los, eh, los modales o auxiliares se caracterizan por varias cosas, entre esas, no pueden agregar ing, no pueden agregar s de la tercera persona, no
se van, acompañan a otro verbo en infinitivo sin to. Por ejemplo, can play. No puedo decir can to play, sino can play. O can solve, puedo resolver. No, no agrega ing, no agrega ed. Ellos auxilian o apoyan las preguntas colocándose en la primera posición de la oración y de esa manera se constituyen en preguntas. También se pueden utilizar para las negaciones con la partícula not. Por ejemplo, si es may con not, quedaría may not. Si es should con not, quedaría shouldn't. Si es could con not, quedaría couldn't. Can con not, quedaría can't. Por eso se llaman auxiliares, porque ellas auxilian tanto las preguntas como las negaciones. No necesitamos buscar otro auxiliar, sino que él mismo es su propio auxiliar. Esos verbos, por naturaleza, indican en cada uno, pues tiene su propia definición, su propia traducción, pero normalmente en conjunto ellos indican habilidad física, capacidad mental, posibilidad, permiso y obligación, así de manera general para englobarlos a todos. Y se le conocen, como le indicaba, como verbos auxiliares o verbos modales. Ahí a veces se incluye también el verbo to be. El verbo to be puede ser tanto un verbo común, porque cumple unas características, pero en otras es un verbo auxiliar que cumple el resto de las características que le indicaba, que sirve para auxiliar preguntas, negaciones, tiene aspectos que lo hacen pertenecer a ambas clasificaciones. Vemos allí una tabla de regular verbs, que son los que le indicaba, que en la columna segunda y tercera, eh, en la columna del pasado o del participio pasado, su terminación sería en esto, en act, acted, ask, asked, arrive, arrived, brush, brushed, close, closed, cook, cooked. Esta terminación de ed es la que le da la identidad de verbo regular, lo caracteriza como tal. Y tenemos allí los significados: actuar, preguntar, llegar, cepillar, acertar, cocinar, en fin. Y hay otros ejemplos allí, como kill, como lie, como miss, como marry, como promise y como repeat. Si le indican estos verbos son regulares, ¿por qué? Porque su pasado y su participio pasado terminan en ed. De igual manera, tenemos otro, los irregulares. En este ejemplo, vemos que en su pasado y en su participio pasado, que no tienen allí la columna, pero sería la tercera columna, en el pasado y en el participio pasado no terminan en ed, tienen terminaciones diferentes a ed. Algunas son muy similares al presente, otras solamente cambian una letra, otros cambian en la pronunciación, otros cambian totalmente. Pero lo más representativo es que no terminan en ed, ni en el pasado ni en el participio pasado. Tenemos allí el verbo build, el pasado built, come, came, go, went, read, read y drive, drove. El verbo read en presente cambia solo la pronunciación, que significa leer. Eso como ejemplo de este tipo de verbos regulares y irregulares. Seguidamente tenemos otra categoría gramatical que es bastante amplia también en cuanto a su clasificación y su estudio, y se definen los adjetivos. Los adjetivos se definen como aquellas palabras que modifican, acompañan, complementan y determinan a un sustantivo. Ellos son los que le dan esa característica o cualidad, por eso la mayoría, en su gran número, se le llaman adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos también describen a los sustantivos, es decir, son elementos que sirven para describir personas, animales, objetos. Es por eso que tenemos adjetivos calificativos de diferentes tipos: de opinión, de forma, de color, de material, de origen, entre otras. ¿Cuáles son los tipos?
resumidamente están en lo que más se conoce que son los calificativos, pero hay adjetivos también posesivos, demostrativos, numerales. Entre los posesivos están my, you, que son mi carro. O sea, ese mi está modificando un sustantivo que es carro. Se llama posesivo porque como adjetivo de posesión modifica a un sustantivo y en cuanto a su posesión o pertenencia de determinado objeto. ¿Cuál es su función? Bueno, pues la función es que aportan mayor información porque amplían, describen, determinan o complementan al sustantivo. Y los adjetivos generalmente, recuerde que se habla de la generalidad o de la formalidad, pero siempre todo tiene sus reglas y sus excepciones. Generalmente se colocan antes del sustantivo, como el ejemplo que les daba, my car. Ese my va antes o previo al sustantivo. Entonces, es la mayoría del ejemplo, pero obviamente que hay unas reglas y también hay un elemento de colocación cuando hay más de un adjetivo. Entonces, una estructura muy específica cuando se colocan varios adjetivos, cuál va antes, cuál lo sigue, cuál va después, y luego sigue el sustantivo. En el ejemplo que les traigo en la presentación está un ejemplo muy sencillo, donde está white horse, donde white es blanco, en este caso es un adjetivo calificativo de color y acompaña un sustantivo que es, en este caso, un animal, que es horse, caballo blanco. Y en este caso, no hay más adjetivos como para indicar otras características o cualidades, pero se le pudieran agregar grande, lento, hermoso. Todos esos adjetivos pueden irse colocando y cada uno de ellos lleva un orden particular. A continuación, tenemos los adverbios, que es una de las categorías bastante variables y flexibles en cuanto a categoría gramatical y su función que cumplen dentro de una oración. Los adverbios son palabras que modifican y acompañan a los verbos, principalmente a los verbos, pero también puede modificar a los adjetivos y a otros adverbios. Los adverbios también son llamados complementos circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar, de razón, de frecuencia, porque ellos responden a la pregunta cuándo, cómo, dónde, por qué, con qué frecuencia, en fin. Entonces, esos complementos circunstanciales, en este caso en función de adverbios, ellos pueden ir ubicados en diferentes partes de la oración, dependiendo de la función que le esté dando acompañando. Si va acompañando un verbo, si va acompañando un adjetivo o va acompañando a otro adverbio. En una oración podemos encontrar varios adverbios. Por ejemplo, she went to the park yesterday. En este caso, ella fue para el parque, es un lugar, y yesterday un adverbio de tiempo. Y así podemos ir colocando algunos en diferentes posiciones atendiendo obviamente a la formalidad de la gramática inglesa que determina cuáles son las posiciones adecuadas o correctas que debe llevar estos adverbios. La función de estos adverbios es aportar, ampliar o dar más información sobre el cuándo, cómo, por qué, de qué manera o con qué frecuencia se realiza una acción y da más sentido amplio a la oración. Tenemos entre los tipos los adverbios de tiempo, de lugar, de manera, de afirmación, de negación y ellos se pueden reconocer a través de las WH, que son las preguntas con where, when, how often, en fin, y why, entre otros pronombres relativos con los que la podemos identificar. En cuanto a la posición, pueden ir antes del verbo común y después del verbo to be o dependiendo del elemento que ellos estén modificando. Algunos elementos, algunos de estos adverbios pueden colocarse al inicio de la oración o al final, como los de tiempo, por ejemplo, ah, yesterday I studied very hard. Ayer, porque quiero dar un énfasis, entonces puedo colocar un adverbio
de introducción a una oración que voy a resaltar en este caso, enfáticamente, que fue ayer. Y como les señalaba, ellos a veces flexibilizan de acuerdo con el discurso o la intención del discurso que se esté dando en ese momento. Tenemos allí unos ejemplos como eh, she lives peacefully on weekends. Ella duerme plácidamente los fines de semana. She never works in the afternoon. Aquí tenemos en este caso un adverbio de frecuencia, que los adverbios de frecuencia van antes de los verbos comunes o después del verbo to be. Y Frank works in her farm twice a week. Aquí tenemos un adverbio de frecuencia, pero como tiene dos o más palabras, lo podemos colocar al final. Frank trabaja en la finca 2 veces por semana. Y les doy allí otros ejemplos como eh, los que terminan en este sufijo normalmente indican un modo, intencionalmente, accidentalmente. Eso se reconoce como adverbio de modo y pudieran ocupar la posición eh, inmediatamente después del verbo. O si la sintácticamente lo permite, lo podemos colocar algunos hasta al inicio o al final, como lo vemos allí en el ejemplo. We did the test successfully. Successfully. Nosotros hicimos o presentamos las pruebas exitosamente. They did it intentionally. Ellos lo hicieron intencionalmente. Y aquí tenemos unos adverbios de tiempo que, pueden llevar esta posición, la posición final de la oración, ampliando un poco el contexto, en este caso referido a una parte del tiempo que es la noche. My friends and I are getting together tonight. Have you finished your homework yet? Entonces, estos ejemplos indican algunas de las posiciones eh, que pueden llevar los adverbios y cuál es su función dentro de la oración. Tenemos una categoría denominada pronombres o pronouns. Estos pronombres reemplazan o sustituyen a un nombre propio o un sustantivo común, eh, para evitar repeticiones o sencillamente porque ya se ha mencionado y no es necesario referirlo nuevamente como sustantivo, sino que se sustituye por el pronombre que corresponde. Pueden ser personales, demostrativos, indefinidos, interrogativos, relativos, y ellos permiten una comunicación más fluida, evitando ambigüedades, porque se relacionan específicamente a una persona, a un animal, un objeto dentro de la oración, que no la vamos a repetir seguidamente. Yo cené, por ejemplo, Luis cenó eh, pizza. Luis tomó leche, no, para evitar esa repetición y dándole un sentido también de lógica, coherencia y armonía a la oración, ese Luis ya lo podemos sustituir por he en la segunda, tercera oración, de la manera que no sea repetitivo. Tenemos allí el cuadro de clasificación de los pronombres personales, que son los que sirven de sujeto a la oración. Ellos van antes del sujeto. Los pronombres objetos-objetivos que van después del verbo. Tenemos algunos posesivos como mine, your, mío, tuyo. Tenemos los reflexivos y tenemos los indefinidos. Hay otros pronombres recíprocos allí también. Y cada uno también cumple una función dentro de la oración. También tenemos las preposiciones, que son pequeñas palabras que sirven para conectar a una palabra con otra, indicando, normalmente nos indican o demuestran dirección, tiempo, ubicación. Las más conocidas son in, on, at, for, from. Ellas relacionan o refieren a un tiempo o a un lugar, a una ubicación. Se usa mucho, por ejemplo, in the afternoon, una parte del día, at home, a un lugar, y así sucesivamente. Ahí eh, relacionan estas preposiciones a, a lugares precisos y específicos. Por eso es que unas preposiciones pueden, en algunas oraciones se usa in,
En otras se usa on, en otras se usa at, en otras se usa for, en otras se usa to. ¿Por qué? Porque cada una de ellas cumple una función en cuanto a la dirección, orientación, ubicación, o sencillamente porque gramaticalmente así se debe mantener la estructura formal de la oración. Tenemos también las interjecciones, que son expresiones que representan un estado de ánimo, un sentimiento, eh, una reacción eventual a una situación. Las interjecciones no son oraciones completas, sino son pequeñas expresiones que re- denotan una sensación de sorpresa, de dolor, de alegría, de miedo, y generalmente van solas, no se integran a una estructura gramatical y ellas se explican por sí mismas, o sea, se entienden por sí mismas. Por ejemplo, wow, oh, ouch, ups, son expresiones, hey, son expresiones que algunas de ellas denotan miedo, temor, tristeza, ira, sorpresa, en fin, entonces esas no necesariamente van conectadas a una oración. A veces ellas mismas tienen su propio significado por sí mismas. Y finalmente tenemos las conjunciones. Estas conjunciones la vamos a ampliar un poquito en una de las unidades temáticas más adelante. Y ellas son también palabras, de un grupo de palabras que sirven para unir parte de las oraciones, pero ya no elementos, digamos, simples como palabras, sino oraciones y frases entre sí. Son los eh, linking words o palabras de enlace que nos ayudan a unir gramaticalmente oraciones simples y oraciones compuestas y oraciones complejas. Es decir, ellas tienen gran utilidad para ampliar la clasificación de las oraciones. Es decir, que no solamente existen oraciones simples, oraciones constituidas por un sujeto y un verbo, sino que existen otras cláusulas eh, dependientes que amplían, complementan a una principal. Ese es el uso de las conjunciones. Las más conocidas son las coordenadas, el and, or, but, yet, como Luis and Pedro. Esas conjunciones son las más, eh, representan una unión entre palabras o frases de un mismo nivel, pero ellas después se pueden ir ampliando en unas subordinadas, donde hay una oración principal y a su vez otras oraciones secundarias o dependientes, y las podemos unir a través de las conjunciones, como because, although, since. Hay un listado muy grande, por eso que esta categoría la vamos a ver más adelante como linking words o connectives o conectivos. Y hay otras de mucha más complejidad que quizás solamente las ejemplifiquemos, como las correlativas, cuando hacemos la comparación, en este caso, de dos grandes oraciones, como el either or o el neither nor, es decir, son dos oraciones con todos sus elementos gramaticales y las unimos a través de estas conjunciones correlativas. Bien, queridos estudiantes, esto es parte del contenido programado para para el encuentro de hoy. Está disponible la evaluación número 1. Ya la pueden desarrollar, pueden hacer las preguntas, las observaciones, las inquietudes. Si hay alguna dificultad en su desarrollo, y la colocan por la mensajería de texto y se atienden oportunamente para que presenten un trabajo de calidad y de bastante eficiencia y obtengan buenos resultados en cuanto a las calificaciones. Esperando que se comprenda la temática, hay un material adicional que lo pueden consultar en el transcurso de, de este periodo académico con respecto a las categorías gramaticales. Estamos atentos, estamos para servirles y que tengan un exitoso periodo académico y hasta
aprendamos bastante mutuamente. Feliz tarde y hasta luego.